irnos a la pausa, dejábamos sobre la mesa el tema de qué tan importante es la figura del promotor de la salud en todo este tema de la atención primaria y la atención domiciliaria. Así que vamos a escuchar la opinión de la doctora Pamela y luego damos paso a la doctora Bruján y a la licenciada Marixa. Adelante. El promotor de la salud, si aquí realmente le diéramos la cabida que merita y merecen en los domicilios, fuera nuestra mano derecha, definitivamente, ya que es la persona que va a advertir las situaciones reales que se viven en los domicilios, sobre todo en personas que tienen menos recursos para acceder a los cuidados que son aptos para ellos, personas que ni siquiera pueden llegar al sistema de salud general para todos, ni siquiera a un centro de atención primaria porque no pueden trasladarse, y nos haría a nosotros el llamado de, mire doctora, ahí necesitan de usted, exacto, ahí necesitamos tales personales que no solamente es un geriatra, están cardiólogos, nutriólogos, fisioterapeutas, ortopedas, neurólogos. Todos los especialistas deberíamos tener la conciencia abierta de que debemos de hacer domicilios, porque hay pacientes que ameritan nuestras especialidades en sus hogares. Claro. No solamente los geriatras, aunque los geriatras seamos los que popularmente estamos llamados a hacer este tipo de servicio. Igual para mí, mi mano derecha y parte de la izquierda es la enfermería, porque yo sin una buena enfermera no le puedo dar seguida a mis recomendaciones como médico. Muchas veces son obligatorias las medicaciones en la casa. Obviamente hay situaciones, procedimientos que en los hogares no se hacen. Yo una transfusión personalmente, no sé usted, Bruján, no, pero yo no la hago en una casa, no es propio. Claro. Hay abordajes que no se hacen, pero hay abordajes que sí, que ameritan un ingreso en casa, y la enfermera es nuestra mayor aliada, pero el promotor de salud definitivamente debería de formarse más promotores que realmente se puedan adecuar para poder hacer un engranaje adecuado de personal de salud que incluya enfermera, promotor de salud, geriatra, un médico general que es el que esté también en la UNAP y dé un servicio rápido, médico familiar. Y ya de ahí pues podamos hacer un pequeño equipo en las diferentes zonas para llegar a esos pacientes que no pueden pagar un domicilio privado, porque yo le voy a decir la verdad, o sea, es costoso. Claro. Yendo a la parte económica, pero todos necesitamos la misma calidad de las atenciones, no importa la disposición económica que tengamos. Así es. ¿Sus opiniones, doctora Bruján y licenciada Marixa? Sí, muy de acuerdo. Los promotores de salud, yo lo vi en la pasantía. Lo conocí en la pasantía como médico general. No lo he vuelto a ver más porque no he tenido, ¿verdad?, el acceso, no he vuelto a una UNAP a trabajar. Pero el promotor de salud, como bien decía la doctora Pamela, es una clave fundamental, porque él va a captar el paciente y va a saber, y no sé, lo va a comunicar a ese equipo que tiene la UNAP, y entonces ahí la UNAP va entonces a hacer los arreglos del lugar. El promotor de salud también se va a encargar de dar charla, estas notificaciones que se hacen de dengue, lo que es vacuna, mantener el entorno, o sea, es un educador. Para mí el promotor de salud es clave, deberían formarse más, debería dársele el valor que tienen y el uso que debería dársele, no utilizarlo como simplemente tal vez una prenda o un nombramiento en un lugar. El promotor de salud es una figura fundamental en la salud. Licenciada Marixa. Sí, bien, recogiendo un poco ya de todo lo que las compañeras han dicho, nuestras doctoras, también le doy un valor relevante a lo que es los promotores de salud. Previamente, recuérdense que el entorno, el enfoque de salud es un poco complicado por la diversidad de factores que intervienen. Y este personal, aunque esté el tema de la capacitación, no importa lo debe ser capacitado y además debe ser seleccionado, porque no todo el mundo tiene la característica y tiene esa condición humana para conversar, para orientar, para educar. Primeramente tenemos que saber que esa persona debe de gustarle este ejercicio, debe de gustarle esta actividad, porque no es solamente ir y hay que ver, hay que observar. Y debe de ser capacitado y debe ser formado y debe ser relacionado con criterio.
con criterio para que nos hagan un buen servicio, pero de verdad que nos resuelve un gran problema y nos ayudaría bastante para nosotros poder desde allá poder hacer un plan de visita, un plan de seguimiento, supervisión y monitoreo para darle asistencia a aquellas personas necesitadas. Bueno, señores, estamos conversando en el día de hoy sobre los retos, los desafíos que hay de la atención domiciliaria en la República Dominicana y sobre todo el futuro, ¿no?, de ese cuidado que se debe dar en la casa, que se debe dar en el entorno donde vive el adulto mayor, puesto que vamos incrementando en la longevidad, la expectativa de años de vida va creciendo en el mundo y evidentemente que un profesional como el caso del geriatra es el llamado a llevar la voz cantante en todo este proceso. Hoy nos acompaña la licenciada Marixa Pérez, quien es vicepresidente del Colegio Dominicano de Profesionales de la Enfermería, la doctora Pamela Tejada, quien es geriatra, previamente internista, asimismo la doctora Cristian Brujan, quien además de internista y geriatra, viene también como tesorera de la Sociedad Dominicana de Geriatría. La pregunta quizás que siempre hacemos y las repetimos y volvemos y las repetimos es, el paciente que debe ver al geriatra, edades específicas, hay que requerir estar con una dolencia para empezar a ver al geriatra. Todos nosotros cuando nacemos, nuestra cultura nos indica que hay que ir al pediatra. ¿Cómo se da la relación del adulto mayor, esa primera visita al geriatra? Deberíamos de normalizar que así como bien, doctor, usted acaba de decir que lo normal cuando nacemos es tener un pediatra, lo normal cuando vamos a entrar en una tercera edad o estamos envejeciendo es tener un geriatra. Y no tener miedo de decir que estamos yendo a un geriatra. Al geriatra vamos a partir de los 65 años de edad, es la edad adecuada para iniciar buscando un geriatra. ¿Qué se da en esa primera consulta? Hacemos una evaluación general, tanto de aspectos cognitivos, diferentes valoraciones, tanto también de aspecto funcional como de aspecto... ¿Qué significa eso, Tejada? Aspectos cognitivos, para que la gente del pueblo nos entienda. Sí. Bueno, hacemos diversos test, tanto de como el mini mental test, que es uno de ellos, también de la capacidad cognitiva de cómo recuerda los eventos recientes, los eventos a corto y mediano plazo, porque los de a largo plazo siempre lo vamos a interiorizar. Y de hecho, cuando tenemos un paciente con una demencia, son los que van a traer a la actualidad. Pero aparte de esos análisis que hacemos a nivel de la parte cognitiva, también vemos cómo está el estado de ánimo, cómo está la parte clínica y qué retos tenemos que prevenir para que no ocurran eventos desagradables como infartos, enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, la hipertensión, falla cardíaca, que se pueden perfectamente prevenir con una evaluación adecuada. Entonces, ¿tiene que tener una dolencia? No. ¿Tiene que tener los 65 años? Es lo más prudente. Usted tiene un médico de cabecera desde su edad adulta. Se compra en este país un médico de cabecera. Y ese médico de cabecera normalmente es el urólogo en el caso del hombre, o el cardiólogo, ¿verdad? Por esas afecciones, o un endocrinólogo. En el caso de la mujer es el ginecólogo, pero desafortunadamente en la República Dominicana no tenemos un médico primario. Ni siquiera el internista, doctor, que el internista es el que está llamado a ser el médico de cabecera porque es el que maneja la parte clínica, pero muchas veces a nosotros como internistas nos dicen, ¿usted es un médico general? No, yo soy un médico internista, un médico que está informado. Culturalmente la gente no entiende. Sí, o un médico interno que también es un médico que está todavía en estudio, que no se ha graduado. O sea, no hay una cultura y un conocimiento adecuado para qué están derivadas las especialidades médicas. Pero eso, ¿a qué obedece según ustedes? Según yo entiendo, la atención primaria que no se ha puesto en marcha. Si se pone la atención primaria en marcha, obviamente cada paciente va a ser derivado a donde corresponde, pero va a entrar por la puerta que debe entrar.
puerta de salida y puerta de entrada. Sí. Yo digo que la puerta de entrada al sistema y también de salida es la atención primaria. Atención primaria. Sí. Entonces, ¿qué piensa usted, licenciada? ¿Por qué razón estima usted que esto que tanto cacareamos, que tanto mencionamos de la atención primaria no se ha echado a andar? Mire, doctor, yo hablo así tan llanamente, pero el problema de la atención primaria es que es una política de Estado. El Estado tiene que comprender y tiene que aplicar la atención primaria, porque de otra manera no se puede, porque él es el poder. El Estado tiene que asumir eso. Usted y yo estamos de acuerdo. Hasta que el Estado no se sienta comprometido, que lo oiga el presidente o su autoridad. Es la única persona que tiene que... Con la salud del pueblo no va a comenzar la atención primaria, porque los poderes particulares no le interesan que la atención primaria se aplique. Exacto. Porque el gobierno se va a economizar todo el dinero del mundo, pero tiene que pagarle a sus empleados también, porque va a aumentar la cartera de servicios. Sí. Yo tengo ese dato porque yo soy de atención primaria desde cuando Alessandro Suazo comenzó. ¿Usted se recuerda quién es ese hombre? Ahí estoy yo. Yo fui que capacité 192 profesionales en todo el país para comenzar la atención primaria. Usted ve que usted está hablando de los promotores y del equipo de salud. Es el equipo de salud familiar. El promotor, la enfermera, el médico especialista, un internista y un médico general. El internista para que vaya a la especialidad y el médico general para que haga la consulta. Eso, aquí está todo hecho en este país para arrancar. Todo está escrito. Ahí están los protocolos para el promotor, el protocolo para el auxiliar, el protocolo para el especialista. Pero no se aplica, licenciada. Porque no conviene. Lo que tenemos que gastar mucho dinero en los hospitales. Exacto. Mucho dinero, que ahí que se está yendo el fondo. Sí. Y ahí, eso que usted señala, con una calidad de la información sin desperdicio. Sí, señor. Es donde está el remedio de todo esto. Está justamente en ese aspecto, en el que hasta que el presidente de la nación no asuma la atención primaria, no hay forma, porque no necesita más que la decisión política. Exacto. Es lo único que hace falta. Claro. Todo escrito está, todo contemplado, pero lamentable y desafortunadamente nos quedamos solamente en palabras, en retórica, pero acciones concretas, absolutamente nada. Lizania Salcedo. Bueno, retomando el tema volviendo al punto específico de la atención domiciliaria, decía la doctora Bruján de que no es solo en esa evaluación que se realiza al paciente ver el estado clínico del paciente, sino evaluar también el entorno. ¿Qué información le da el entorno sobre el estado de salud de un paciente? ¿Y qué es lo que se evalúa dentro de todo ese entorno para entonces establecer lo que se va a hacer de ahí en adelante con ese paciente? Ok. Mira, el entorno, lo primero que yo voy a ver con quién vive el paciente. ¿Tiene una pareja? ¿Vive con hijos? ¿O vive con un cuidador? ¿Con un nieto? ¿Vive solo el paciente? Que se da mucho en los adultos mayores. Especialmente si no hay recursos, ese adulto mayor está solo y abandonado. Tal vez la vida que tuvieron, eso no nos toca a nosotros juzgarla como médicos. Pero el hecho es que eso es muy frecuente. Es muy frecuente. Entonces, ¿qué yo voy a ver cuando yo llego? Si un paciente está solo y el paciente tiene limitación funcional, el paciente que no se me puede trasladar a tomar un vaso de agua, es un paciente que de noche cuando él se va a levantar a orinar, y él me dice que no está durmiendo bien, yo tengo que ver qué yo le voy a poner, porque cuando él se levanta en la noche puede ser peor que yo le ponga una pastilla para dormir y que el paciente entonces sufra una caída y que lo encuentren a los 2 o 3 días cuando una persona pase por ahí, sino que tiene un vecino que está frecuentando el lugar. Pero también que yo voy a ver en el paciente, cuando voy a ver el estado económico de ese paciente. ¿Puede comprar esa medicación ese paciente? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué medicación voy a utilizar en él? ¿Cómo le voy a aconsejar para que él pueda comprar la medicación que necesita? Otra cosa es, ¿cómo se alimenta ese paciente? Porque yo le voy a dejar una receta tal vez que vale 5,000 pesos, pero tal vez el paciente lo que genera son 3,000. No. Entonces, ¿qué él va a comer? Entonces, yo tengo que saber, él no se me va a beber ese medicamento, porque él no es verdad que va a dejar de comprar el arroz para comprarme una pastilla, yo tengo que entender eso. Entonces, todo eso yo lo valoro. ¿Cómo se está alimentando él? Si es por error o si es porque no tienen los recursos. Porque pueden darse las dos. Puede tener los recursos, pero no tiene, un ejemplo, la educación adecuada en cuanto a nutrición.
o no tiene los recursos, aunque tenga verdad, lo que es el conocimiento de cómo nutrirse. Pero también yo voy a ver ahí si ese paciente es un paciente que está orientado, es un paciente que está orientando en persona, tiempo y espacio, ¿verdad? Que puede entender lo que yo le estoy diciendo, que no se le va a olvidar lo que yo le estoy diciendo. O igualmente el familiar. Yo tengo que ver el familiar. Ese familiar está interesado, sabe del paciente. Ese familiar es verdad que está preocupado por él, le va a dar la medicina a la hora que yo le dije, van a llevar el plan que yo, verdad, más o menos le establecí de acuerdo a su entorno y la relación económica que tiene. Entonces, todo eso es importante en un adulto mayor. Por eso le digo que es muy importante el geriatra, porque el geriatra lo va a ver como un todo. Entonces, esa es la parte que nosotros como médicos geriatras nos aferramos para que todo eso sea cumplido, que la ley realmente, las leyes de salud pública, ¿verdad?, puedan aplicarse como tal y que las políticas públicas puedan cambiar lo que ya no se debe hacer y que entonces implementemos lo que sí, porque como ya bien hablamos, vamos envejeciendo, entonces ya no podemos estar utilizando las técnicas de ayer hoy en día. Cuando era un país eminentemente joven, ya no. Así es. Bueno, señores, vámonos a una pausa y en breve regresamos con este programa que es sumamente educativo y va dirigido sobre todo a usted, independientemente de que usted ande en los 30, en los 40, pero usted va para los 65 y más. Y esa es justamente la provisión que debemos hacer ahora que estamos en esta etapa de la vida.